Ahí está. Eh, Buenos días, vamos a comenzar entonces con la explicación. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la representación en cabecimo de un circuito, no es el único, es uno de los posibles circuitos en el cual vamos a realizar un control con un variador de frecuencia. El variador de frecuencia, ¿a dónde se encuentra en cabecimo? Vamos acá donde están los menús arriba, al lado del que se ve el motor trifásico. Esto de repente aparece el nombre, de repente no. Ahí justamente al lado donde está el motor trifásico dice potencia. Presionamos acá, lo voy a marcar ahí con el lápiz. En ese menú tenemos los dos que corresponden al variador de frecuencia. El variador de frecuencia, al ingresarlo en el cadecimo, tiene dos partes. La primera es, me escondió el lápiz, ahí está. Es esta de acá, y cuando apretamos, lo que vamos a incorporar es este elemento, que sería, entre comillas, la parte de potencia, fuerza. Aquí tenemos la red de alimentación trifásica, el motor. Y el segundo, este otro componente, que corresponde al circuito o los componentes de control. Acá también se habla del concepto de mando, ¿ya? O sea, acá tenemos las órdenes y aquí tenemos la acción. O sea, acá vamos a cerrar interruptores, señales y acá está pasando la corriente. Entonces, al ingresar eso, ¿cierto? Si yo aprieto un clic ahí, tengo ese componente, voy a apretar escape, aprieto acá, y ahí están los dos componentes que corresponden al variador. Lo eliminamos y quedan ahí guardaditos. Ahí yo lo guardé y por favor revisen en el chat, les voy a enviar un archivo a ver si están llegando como corresponde. Ahí me aparece a mí que se envió correctamente, el archivo se llama screenshot, una captura de pantalla y dice screenshot 1. Y es lo que acabo yo de dibujar ahí sobre sobre la pantalla. Entonces, con eso insertamos el variador de frecuencia. Vamos a hacer un doble clic para ver las propiedades de cada uno. Entonces vamos a partir por el módulo de potencia. Entonces cuando hacemos un doble clic, dice variador de velocidad, de corriente alterna, dice trifásico ahí las tres rayitas, el nombre, BDF, que se visualice, y después tenemos visualizar o no los terminales que se vean en la pantalla y los nombres que les vamos a colocar a cada uno. Podríamos cambiar los nombres, no la función. L1, L2, L3, la red de alimentación, PE, que es el Point Earth o la toma de tierra del variador, y la salida hacia el motor U, B o V y W y puesta a tierra del motor. No hay más, súper simple, ¿cierto? Acá no tenemos la posibilidad de ingresar el largo del cable o la tensión de salida al motor, no. Esto es muy simple, es una simulación de la conexión eléctrica casi, ¿ya? La diferencia podría ser que dependiendo del motor y de las condiciones de operación, en la práctica podríamos, como vimos en la teoría las semanas anteriores, tal vez incorporar un filtro. Acá no está esa opción en esta simulación. Un filtro, por ejemplo, para eliminar armónica. Acá la simulación es más operativa, es más de sentido de giro, de velocidad, de conexiones eh, para que funcione, más que de parámetros físicos. Pero para esa parte funciona impecable. Entonces, del variador al motor, directo, y del variador a la red, podría ir directo.
Si fuera directo, usted energiza la simulación, ¿cierto? Acá mediante el botoncito verde ahí de como el play, y energizaríamos el variador. En este caso yo adicionalmente coloqué una protección magnetotérmica, el que conocemos como el automático o disyuntor, pero en realidad hay que decir el apellido, es un automático o disyuntor magnetotérmico, ¿cierto? Ahí está el simbolito, tenemos la parte térmica y la parte magnética. La parte térmica está ahí y la parte magnética, están ahí los subsímbolos dentro del símbolo. Así que cualquiera de esas dos fallas termina abriendo el interruptor. Eso es lo que nos está indicando el símbolo que tenemos ahí. Pero en la simulación estrictamente tal podría no estar. Entonces ahí colocamos, lo cerramos y adicionalmente también incorporé un contactor, un KM, contactor motor, para tener la opción de adicional presionar en este caso una botonera que es S1, ¿cierto? Porque aquí S1 y S2 es un circuito partida parada sobre KM, y al final KM es el que está haciendo las veces de interruptor en el variador de frecuencia. Insisto, podría no estar nada de eso, lo que sí tiene que haber es una protección en la práctica, en la parte física. Acá en la simulación podría inclusive no estar y directamente de la red. ¿Se usa esta configuración comúnmente? Sí, se utiliza de tal forma de que usted tenga la protección que corresponde, magnética y de sobrecarga, tenga un interruptor de tal forma que si necesitamos desactivar este sistema lo podamos hacer, y posteriormente ya el variador propiamente tal. Entonces, si se fijan ahí, está corriendo la simulación, cierro, ahí se ve que el breaker, la protección está operada, y vamos a presionar S1, presionamos S1, se enclavó KM, quedó ahí con su contacto de retención, se cerró KM y en estos momentos el variador de frecuencia cambió de color a gris, significa que está conectado, igual como en este caso se fija en la bobina del contactor, el KM también cambió a gris. El motor no está funcionando y el variador está energizado. ¿Por qué el motor no está funcionando? Porque no le hemos dado la orden. ¿Y la orden desde dónde se genera? Desde la parte de mando o control, que es este bloque que está aquí a la derecha. En este bloque ya es un poco más complicada la conexión, tiene varios bornes RA, RC, I1, I2, I3, I4, AI, AO, R+, R-, entonces ahora nos vamos a dedicar a ir hurgueteando cada uno de los terminales asociados al bloque de mando. En la práctica, ¿cómo sería esto? Sería exactamente igual. Ahora, estos dos componentes estarían físicamente en el variador. El variador tendría lo más probable que según los diseños pueda variar, pero la conexión a la red, como vimos, la conexión al motor y eso sería la fuerza, y la parte de control estaría integrada en el mismo equipo, de tal forma que cuando nosotros energizamos desde la red, el motor todavía no está energizado y se energiza lo que corresponde aquí a la pantalla, y tenemos la opción de poder ya empezar a parametrizar y cargar los datos en el variador de frecuencia, que es lo que vamos a hacer ahora operando sobre la etapa de mando control. La grabación, en la parte de fuerza tenemos los contactos y acá está el nombre. Entonces en este caso se llama BDF. Yo le podría haber puesto cualquier nombre, pero estos dos tienen que llamarse igual porque tienen que quedar enlazados. Así como queda KM con KM para que funcionen igual, acá también. BDF se llama el de fuerza y BDF se llama el bloque de control para que queden enlazados funcionando. Si se llaman distintos, van a ser equipos distintos y no van a funcionar nunca. ¿Ya? Ahora,
La parte de control, si se fijan, tiene bastantes más terminales. Vamos a hacer un doble clic para que veamos todo lo que está ahí disponible. La primera, o lo que está a la izquierda, que voy a encerrar en rojo yo acá, nos permite visualizar o no las conexiones y colocar un nombre a cada uno de los elementos. Podemos cambiar el nombre, no la función. Esos que están ahí van a permanecer con esa función particular cada uno de los conectores. Después, lo que voy a colocar ahora en verde es la velocidad del motor. Es básicamente para lo que va a mostrar. Si nosotros ahí seteamos que el motor gira a 1500, este motor va a quedar girando a 1500 RPM cuando la frecuencia sea la máxima. 50 Hz, creo que viene por defecto. Esa sería, en realidad, más que la máxima, la nominal. Es común que los variadores, fíjense acá, lo voy a colocar aquí no en naranjo ya. Ahí. Otro de los parámetros que podemos ingresar al variador sería frecuencia mínima y frecuencia máxima. Con eso le damos el rango de trabajo. Por defecto nos permite 0 a 200 y en la práctica los equipos permiten justamente valores típicos son 0 a 120, 0 a 200, 0 a 400. Lo que no quiere decir que nosotros vamos a tomar un motor de 50 Hz y lo vamos a hacer girar a 400 Hz. Con eso es peligroso porque va a girar a una velocidad muy alta y mecánicamente podría no estar preparado. Entonces, ¿por qué vienen esos valores? Porque existen motores que trabajan a 120 Hz, a 200 Hz o a 400 Hz y esos motores sí están preparados para girar a esa velocidad. No va a ser común que tomemos un motor y lo aceleremos tanto. Lo común en algunos casos que de 50 tal vez lo llevemos a 60, 65, no mucho más allá. Ya vimos que en la parte teórica cuando hacemos eso aumenta la velocidad, pero disminuye el torque. Entonces, en general, igual quedamos limitados por la potencia. Podría ser para alguna aplicación momentánea. Así que, en este caso, en el variador, cuando fijamos esos dos numeritos que los podemos cambiar acá, cuando veamos cómo, cuando gira el motor, nos va a dar los rangos máximos y mínimos de giro del motor, que en función de si ahora, en vez de dejarlo en 1500 seríamos a 3000, ahora con 50 Hz serían 3000 y con 10 Hz sería la quinta parte, ¿cierto? Serían 3000 dividido en 50 da 60, por lo tanto, estos serían 600 Hz. Pero si estoy en 1000, ahora los 50 Hz serían 1000 RPM y los 10 Hz, ¿cuántas RPM serían? Es una regla de 3. Puede ser por el chat. Puedo responder por el chat. Voy a cambiar, por ejemplo, voy a colocar frecuencia de 5 Hz y la máxima 200. Y el motor está seteado a 1000 RPM. ¿Cuál sería la velocidad mínima del motor? Ya. F mínima 25 Hz, obviamente. La F máxima 50. Y el motor 1500 RPM. Por lo tanto, aquí tendríamos 1500. Ya está como en la mitad de frecuencia, debiese tener la mitad de velocidad. Aquí estamos considerando que el deslizamiento igual a 0, en la práctica va a ser un poquito menos, ¿cierto? En vez de 1500 podría ser 1450 y esto podría ser 720 y también depende del nivel de carga. También depende del sistema de control que estemos utilizando. Pero con esos parámetros estamos fijando básicamente lo que son frecuencias mínimas y frecuencias máximas.
Ahí le estoy enviando la captura de pantalla por el chat. Entonces ahora vamos a empezar a ver qué es lo que corresponde a cada conector. Vamos a partir por RA y RC. Esto es RA y RC, es un relé interno que también es común que los variadores lo tengan. Esto es un relé interno del tipo normalmente abierto, normal open, lo mismo. ¿Y qué va a pasar cuando se energice el variador? Este va a cambiar. Veamos si es verdad. Ahora, en este circuito en particular, lo que está conectado en ese contacto normalmente abierto es una lámpara que está haciendo las veces de una lámpara indicadora de que hay energía. Entonces vamos a cerrar el interruptor, en este caso la protección, y activamos el equipo. Cuando activamos el equipo se cierra el contacto y la luz está indicándonos que está con energía el variador de frecuencia. ¿Mm? En la práctica es general, esto lo traen los variadores, pero tienen un contacto conmutado, en que tienen un contacto que es del tipo NA-NC, por lo que en un principio va a estar cerrado y después se va a abrir. Si yo necesitara armar un circuito más complejo, lo que tendría que hacer sería ese contacto llevarlo, por ejemplo, a un relé y en el relé utilizar la combinación lógica de más contacto abierto o más contacto cerrado, etcétera. Ya lo haríamos desde el relé. Pero se fijan, ahí ya tenemos una indicación de cómo está funcionando o de que está con energía el variador de frecuencia. Otro elemento que tenemos disponible acá son estos contactos R+, R-, que son para colocar una resistencia que se utiliza en el frenado del motor. Y esta es para disipar, digamos, la corriente que va a inyectar, la corriente que viene cuando estamos frenando el motor, desde el motor hacia el variador de frecuencia. Entonces, aquí en la práctica también se puede utilizar. Aquí lo que va a generar es una señal que podríamos nosotros tomar y utilizarla como un freno, también se conoce como freno regenerativo. Entonces, dependiendo de la condición de trabajo, cuando la velocidad del motor, la velocidad mecánica del motor sea mayor que la frecuencia que está seteada en el variador, va a haber transmisión de energía de potencia desde el motor hacia el variador mientras que esté girando y tenga algún magnetismo remanente. Pero se dan esas pequeñas inyecciones de potencia del motor al variador y para eso se utiliza una resistencia de disipación. En este caso, en esta simulación, no tiene ningún sentido utilizarla porque no se puede apreciar el fenómeno físico. Pero está la conexión eléctrica. Ahora, vamos a partir, en la mañana partí por los análogos, ahora voy a partir por los digitales. Después tenemos los conectores digitales, que son I1, I2, I3 e I4. Entonces, en este caso, solamente está conectado I1 e I2. I1 está conectado a K1, I2 está conectado a K2, I3 está conectado a K3, pero aquí no existe K3. ¿Se fija? Entonces, K1 está asociado a este relé K1, que tiene sus interruptores partir-parar, y K2 está asociado a este otro relé que también tiene sus interruptores partir-parar. Podría haber eliminado toda esta parte de relé y haber puesto aquí directamente unos interruptores. ¿Ya? Bueno, en este caso acá tengo pulsadores, pero podría haber sido K1, K2, K3, K4 con
interruptores directamente, de tal forma que cuando usted opera el interruptor genera la señal. Entonces, veamos cómo funciona esto. Vamos a alimentar la protección. Cerramos KM y se fijan, el variador no, el motor está detenido y el variador en ambos casos nos muestra gris porque está con energía. Y ahora vamos a activar K1. Entonces estamos activando K1. ¿Qué está pasando con el motor? Empezó a girar con I1. El motor está girando en este sentido. Este sería el sentido de la velocidad. Y tendríamos también el torque en ese sentido. Por lo que estaríamos entregando potencia mecánica en ese sentido. Aquí dice cons, frec, velo, fren. Consignas de frecuencia, en este momento él está seteado para que gire a 10 Hz. La frecuencia actual son 10 Hz. Como ajustamos el motor a 3000 revoluciones por minuto, no, a 1500 revoluciones por minuto está ajustado este motor, y la frecuencia nominal son 50, por eso estamos a 300, que es la quinta parte de 1500. Vamos a desactivar I1, desactivando K1, y ahora el motor, la frecuencia sigue en 10 Hz, pero la velocidad actual es 0 y la frecuencia que tiene en este momento es 0 y el motor está detenido. Vamos a activar I2. ¿Qué cosa pueden ver ahora en I2? A través del chat me pueden hacer las consultas. Fíjense qué pasa con I2. La velocidad, el simbolito me está mostrando que estamos en ese sentido. Por lo tanto, el torque aquí también está en ese sentido. Y la potencia mecánica la estamos entregando. En ambos casos, la potencia es positiva, porque aquí tenemos torque positivo por velocidad positiva y velocidad negativa por torque negativo en ambos casos. Fíjense qué se ve en la frecuencia, qué se ve en la velocidad, ahí en la pantalla. Nosotros tendríamos que hacer el siguiente análisis. Tendríamos que decir, vamos a dibujar aquí estos ejes, vamos a decir que esto es la velocidad y lo que tenemos acá es la frecuencia. Entonces, en un primer momento dijo velocidad positiva, frecuencia positiva, que era cuando el motor estaba girando en este sentido. ¿Mm? Y después nos dijo velocidad negativa, frecuencia negativa. En realidad, más que frecuencia, es torque. Y velocidad y frecuencia va a ser lo mismo. En realidad aquí, lo que no nos muestra el variador, pero tiene sentido, porque si estamos haciendo que el rotor gire en un sentido o en el otro, tomando el primer sentido como positivo, acá el torque sería negativo y el motor estaría girando. Recuerden que la potencia mecánica es igual al torque por la velocidad angular, por velocidad. Por lo tanto, aquí te da más con más. Tenemos potencia mecánica positiva. ¿Qué significa eso? Que el motor está entregando potencia, está moviendo algo.
Y acá tenemos velocidad negativa por torque negativo, menos por menos, más. El motor está entregando potencia mecánica, está haciendo un motor, pero girando en sentido contrario. Estos se conocen como los cuadrantes de funcionamiento. ¿Se fijan? Son los cuadrantes. El cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4, en un eje torque-velocidad. Entonces, podemos decir que un motor, cuando hacemos el cambio de giro, en el sentido normal, está trabajando en cuadrante 1 y en el sentido inverso está trabajando en el cuadrante 3. Y el motor, o en este caso, para ser más correcto, la máquina eléctrica, está trabajando como un motor. Ahora, pensemos que se da una situación distinta, que el motor ahora, o la máquina eléctrica, esté girando con velocidad positiva, pero el torque sea negativo. ¿Qué significa? Que está recibiendo torque. Estaríamos acá. ¿Se fijan? Velocidad positiva, torque negativo. O sea, ahí más que el motor moviendo la carga está moviendo al motor. En ese caso, este trabaja en el cuadrante 4 y pasa a ser un generador. Y sería velocidad positiva con torque negativo, nos estaría dando en este caso, ¿cierto? Potencia mecánica negativa, lo que implica que está trabajando como un generador. Eso va a pasar cuando la carga impulsa el motor, ¿cierto? Porque la energía está entrando mecánica hacia eléctrica y no eléctrica hacia mecánica. Y eso mismo va a suceder ahora en este cuadrante. ¿Qué pasa si girando el motor en el sentido inverso? Ahora el torque es positivo. Entonces, lo nuevo, el motor está girando en este sentido, pero en vez de el motor mover a la carga mueve el motor, que podría ser una turbina. De nuevo, potencia mecánica negativa. Y de nuevo está trabajando como generador. Y eso se puede dar, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, este motor está moviendo un cilindro, un tambor, un molino de Dimitría, que está girando a cierta velocidad? Porque está girando, mecánicamente tiene cierta inercia, tiene cierta masa, tiene cierto peso. Y yo en algún momento, esto está acoplado por el eje, y yo retiro la energía eléctrica del variador. Esto va a seguir girando, ¿cierto? Va a seguir girando. Entonces ahora la energía mecánica de este cilindro va a mover al motor. Y estaríamos, por ejemplo, en este cuadrante que estamos ahí, estaríamos en esta condición. Y cuando el motor movía la carga, era un motor. Pero ahora, cuando la carga mueve el motor, se va a comportar como un generador. En el caso particular de estos motores, que son de inducción, de rotor jaula de ardilla, eh, la generación va a ser por pocos segundos mientras tenga campo magnético en el rotor, ¿cierto? Porque necesita un flujo que se desplace en el tiempo y vamos a tener ahí una inyección de corriente desde el motor hacia el variador, y en esos casos es cuando esa energía habíamos dicho que la disipábamos en la resistencia. Entonces, de ahí este sentido de la flecha que estamos viendo, o
y este sentido de la frecuencia negativa o de la velocidad negativa. Continuamos. Entonces aquí apretamos el stop y podemos hacer el cambio. Ahora, fíjense en la frecuencia, cómo va creciendo gradualmente hasta que llega a cons, en que la frecuencia es la frecuencia que está instantáneamente y cons es la consigna, es la frecuencia que está seteada. ¿Por qué 10 Hz? Porque cuando presionamos acá, quedó que la frecuencia mínima, no, quedó que la eran 10 Hz. Entonces, por ejemplo, acá vamos con, en vez de 10 vamos a colocar 20 Hz. ¿Ok? Y vamos a repetir. Y no me cambió a 20 Hz. Ahí cambió. Entonces, en este caso, lo que está haciendo ahí es girar a la frecuencia que está mínima. Requiere, si yo quiero cambiar la frecuencia, tendría que darle una nueva consigna. Para hacer eso, existen las alternativas de usar I3 y 4, que se pueden usar como alternativas de consignas de frecuencia, a donde en los variadores reales, por ejemplo, aquí tenemos I3 e I4. Voy a anotar por aquí una tablita. Les voy a explicar como si fuera el variador del laboratorio, I3, I4 e I5. En la práctica, los equipos que tenemos nosotros en el laboratorio nos permiten generar varias velocidades. Voy a mover ahí porque me va a quedar muy pequeño el tamaño. Vamos a hacer una tablita ahí. Hay 3, 4, 6, 8. Entonces vamos a hacer una combinación lógica de valores. Entonces, acá esto podría ser apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido. Voy alternando uno en cada uno. Acá voy a ir de 2. 2 apagado, 2 encendido. 2 apagado, 2 encendido. Aquí fui 1, aquí fui 2, ahora voy a ir 4. 4 apagado, 4 encendido. Si tuviese un I6 serían, fíjense la lógica, 1, 2, 4, ahora vendrían 8. 8 apagados y 8 encendidos, y así 16. ¿Qué hicimos con esto? Todas las combinaciones posibles de hacer con 3 interruptores. La primera combinación es que estén todos apagados, la segunda es que haya uno prendido, después el otro, después 2 y así sucesivamente. ¿Por qué son 8 combinaciones? Porque cada interruptor tiene dos posibles valores, o es 0 o es 1. Y como tenemos 3 interruptores, 2 elevado a 3 igual a 8. Ahí están las 8 combinaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 posibles combinaciones. Entonces, en los variadores ya más avanzados, más complejos, podemos hacer esto y podemos ajustar a que cada una de estas combinaciones sea una consigna de velocidad. Profe, pero esa consigna de velocidad se está dando por cierta frecuencia que uno le está ingresando a esa compuerta. Perfecto, justamente. Entonces, la consigna de velocidad, usted entraría al manual del variador, ve qué parámetro es y agrega usted. Entonces, usted podría decir 000, podría inclusive usted decir ya, eso va a ser 5 Hz.
001 van a ser ya 12 Hz. Y uno va cargando la velocidad que quiere. 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 42 Hz, 47 Hz, por decir algo, 50 Hz. Y eso en el manual dice cuántos hertz aguanta cada compuerta o más que nada la corriente que aguanta cada compuerta. No, más que corriente manual, esos parámetros son, cuando yo ingreso los parámetros, yo ingreso el motor, los datos del motor. Con los datos del motor, el variador automáticamente ajusta la potencia, la corriente y el voltaje para no dañar el motor. Después, los otros datos que nosotros le vamos a dar sería la frecuencia mínima y la frecuencia máxima. Y esos números limitan estos valores. Si yo le doy mínima 10, máxima 50, no podría poner 5 aquí. No va a funcionar. Va a funcionar al mínimo 10 y máximo 50. Y en este Ah, caso, ya, o sea, el generador, el variador de frecuencia automáticamente me genera los datos de cuánto aguanta el motor, claro, porque nosotros según la ingresamos, lectura de él. sí, nosotros ingresamos esos datos, el tipo de motor, la velocidad del motor, números de polo del motor, potencia del motor, corriente, y con esos datos el variador hace los cálculos para no sobrecargar al motor en ningún parámetro y que Ah, no se ya, queme el motor. Inclusive cargamos ah, una excelente. protección térmica, decimos la corriente de sobrecarga, por ejemplo, decimos corriente terminal 10 amperes y podríamos decir corriente de sobrecarga 10,5 amperes. Entonces va a dejar que el motor se pase un poquito de 10 hasta 10,5. Eso, todo eso está en los parámetros básicos del motor. También tenemos que decir el voltaje de la red, etcétera. Eso lo habíamos visto en un video hace como un par de semanas atrás, cuando ese video que estaba de Schneider, en que el representante mostraba ahí cómo se ajustaban los parámetros. Pero una vez que uno hace eso, esta opción te permite a ti, supongamos que tú tengas una máquina que necesita que funcione a distintas velocidades. Entonces, con esta opción tú puedes tener hasta 8 velocidades. Tú podrías usar una, dos, tres, cuatro, las que quieras. Pero con esto tendría 8 velocidades fijas. Entonces, cuando el operador, por ejemplo, haga la combinación, el interruptor 5 lo lleve a 1 y los otros dos en 0, ese motor va a girar a 40 Hz. Si tú quisieras cambiar ese número, todos estos números se pueden cambiar en los parámetros del variador. Ah, claro. Ya, profe, ahora entendí, clarito. Entonces, ahí te da la opción de tener múltiples velocidades. Porque de repente hay máquinas que tú no requieres, no sé, vas a fabricar algo y ese algo se fabrica a 20 Hz. Ah, perfecto. Después trabaja a 40 Hz y después trabaja a 50 Hz. O tú podrías querer todo un rango de velocidades y esas quedan como prefijadas. Ahora, el operador de la máquina ni siquiera tiene idea de lo que pasa acá. Tú podrías dejarle botones para que con esos botones, mediante una lógica de relé, pueda hacer las combinaciones necesarias. ¿Ah? Vamos a ver que también lo podemos hacer con un PLC, que es bastante más fácil. Esta sería una alternativa. Ahora, hacer 8 velocidades con esto es una locura. Generalmente uno va a hacer 2, 3, 4 velocidades cuando mucho. Pero esa sería la primera forma de indicarle al variador qué velocidad quiere, porque al variador hay que indicarle el sentido de giro, primero, digamos izquierda o derecha, y segundo, hay que indicar la velocidad. Y una vez que están esas dos señales, ahí el variador parte. Entonces, esta es la forma como trabajan las entradas digitales. ¿Y por qué se llaman entradas digitales? Porque tienen dos valores, o valen 0 o valen 1. Les estoy enviando, pues como les decía, en el variador lo podemos hacer a través del potenciómetro, pero también lo podríamos hacer a través de una fuente. Esa fuente tiene que ser del mismo voltaje que está acá, o podría ser a través de un PLC, y lo que hacemos acá es movernos dentro del rango. ¿Cuál rango? El que ya seteamos, que es la frecuencia mínima y la frecuencia máxima. Y dentro de esos valores ahora nos vamos desplazando y moviendo como se aprecia acá. Este sería el equivalente a estar moviendo o la fuente o el PLC o el potenciómetro. ¿Por qué marca frecuencia negativa? Fíjense, la consigna es 15 y la frecuencia es menos 15 por el sentido de giro. Si detenemos esto y ahora lo hacemos girar en el sentido, digamos, directo,
ahí nos da positivo con positivo, que lo habíamos explicado anteriormente. Y ahora, se fijan, en este momento está seteado para que la frecuencia mínima sean 20 y la frecuencia máxima sean 50. Y en esos valores nos podemos mover. Esos datos los cambiamos dentro de este ajuste. Y dice frecuencia mínima 20, máxima 50. Por ejemplo, voy a dejar frecuencia mínima 40, máxima 50. Ok. Voy a ver la simulación. Y se fijan, ahora quedó entre 40 y 50. Presionamos aquí. Y ahora partió a 40 Hz. Otra observación importante, no partió a 40 instantáneamente, fue partiendo gradualmente hasta llegar a 40. Un momentito, por favor. Pare la grabación. El cambio de velocidad es gradual. Eso también se ajusta en los parámetros del variador. En este caso, vamos a borrar todo lo que está ahí en la pizarra. En este caso se hace aquí, donde dice tiempo de rampa, y tenemos un tiempo de aceleración que me indica 10 segundos y un tiempo de frenado que es 1. Por ejemplo, voy a dejarlo en 5 y 5. Y ahora, se fijan cómo va va subiendo gradualmente. Y cuando se detiene, me equivoqué de botón. Ahí acelera gradualmente, se va a demorar 5 segundos en llegar hasta la velocidad que está fijada. Voy a cambiar ahora la velocidad, la voy a llevar a 50 y ahora lo voy a detener. Y se va a demorar 5 segundos también en detenerse. Esas son las rampas y esos parámetros también los podemos setear y ajustar físicamente en el variador.
Yo, por ejemplo, al programar, ¿Ya? ahora coloco una frecuencia así como que supere el rango de aguante o que me supere cierta velocidad, el RPM máximo del motor. No sé cómo actuaría lo que quería saber es cómo actuaría Ya, el variador de perfecto. frecuencia. Sí, me quedó clara la pregunta. Entonces, vamos a hacer como el ejercicio. Vamos a suponer que nosotros le dijimos que el motor es de 3000 revoluciones por minuto, RPM, y que la frecuencia del motor nominal es de 50 Hz. Esos son los datos del motor. Pero ahora, en los ajustes del variador, dijimos frecuencia mínima 0 Hz, no hay problema, pero frecuencia máxima 100 Hz. Esa frecuencia es mayor que la nominal, ¿cierto? Es el doble en este caso, vamos a ser exagerado. Por lo que el operador, ¿qué es lo que está acá? Fíjate, aquí está en 0 y está en 100 Hz. En el caso particular, nos vamos a llevar a este mismo ejemplo. Entonces voy a modificar para que sea exactamente el mismo ejemplo. Vamos a cerrar aquí. Y esto lo vamos a llevar a la velocidad del motor 3000. Cerramos acá. Y vamos a darle un sentido de giro. Está en 0. Entonces lo vamos a llevar a lo nominal, 50. Me pasé un poquito, 51 ya. Vamos a ver si lo puedo bajar ahí a 50 justo. Ahí está 50. Claro, ahí en 50 Hz, 3000 RPM, el motor estaría en sus parámetros nominales. Entonces ahí otros datos, por ejemplo, del motor sería la corriente. No lo ingresamos acá, pero supongamos que la corriente del motor sean ya 50 amperes. Y por lo tanto, la potencia que está entregando el motor es torque por velocidad. Y ahí estamos a la velocidad máxima. Entonces estamos a la velocidad máxima, torque máximo, potencia mecánica máxima. El motor no puede entregar más potencia. Entonces ahora yo vengo y aumento la velocidad. ¿La puedo aumentar? Sí, porque dije que estoy hasta 100 Hz. La voy a llevar a 80 Hz. Entonces, a 80 Hz, el variador va a llevar el motor que la de 3000 lo llevó a 4800 revoluciones por minuto, lo cual es claramente peligroso, pero se puede hacer. La potencia no puede subir, entonces como aumentó la velocidad, ¿qué debería pasar con el torque? Debería bajar, por cierto. Disminuye, justamente, porque la potencia no puede pasar de la máxima. Entonces, esto lo habíamos visto en la teoría, que tiene una curva así. Esa es la curva de potencia versus, por ejemplo, frecuencia, donde esta es la frecuencia nominal. Entonces, cuando nosotros decimos ya frecuencia nominal de motor 50 Hz, el variador hace esto. Hasta 50 aumenta la potencia, pero cuando llega a 50 la mantiene. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista del torque, que el torque llegando a 50 lo tiene que bajar. Tiene que bajar el torque porque si no el motor se quemaría. Y por lo tanto, si es necesario bajar la corriente, va a bajar la corriente. Y esos parámetros los va ajustando automáticamente el motor a través del variador de frecuencia, para no dañar el motor. Entonces, el variador hace una cantidad grande de cálculos y de ajustes internos. Nosotros solamente colocamos ahí los parámetros de entrada básicos. Así que sí, muy buena la pregunta. Ah, ya, ahora entiendo. O sea, al fin y al cabo siempre va a tratar de mantener lo que es la potencia máxima, ¿no? Claro, sí, no quemar al Va motor, porque haciendo si juego. nosotros sobrecargamos al motor, lo va a dañar. O sea, puede entregar el variador generalmente un 50% más de potencia por poco tiempo, hasta un 100% más de potencia, pero como un pic, no en forma continua, porque si entrega más potencia, al fin y al cabo eso va a ser más calor y va a terminar quemando el motor. Ah, ya, perfecto, entiendo. Muchas gracias.
Ya muchachos, entonces voy a pausar